Hola a todos, muchas gracias por seguirnos sintonizando. Gracias por su presencia en el VR Fest MX Virtual 2021 en su quinta edición. Tenemos a continuación una conferencia muy interesante que tiene por nombre Hacer tangible lo intangible y la experiencia como proceso creativo con José Antonio Segoviano. Les voy a platicar un poquito acerca de él. José Antonio Segoviano es actualmente ingeniero en sistemas computacionales en Globant. Él se ha desarrollado principalmente de manera autodidacta en el campo de las ciencias de la de la computación, la mecatrónica y las artes digitales. José Antonio ha trabajado en el área de investigación y desarrollo de tecnologías en MOOC y CocoLab y ha impartido clases y talleres de código creativo en Centro y en espacios culturales de la Ciudad de México. Él también es productor audiovisual del colectivo de música electrónica y arte digital Tesla Lab. En esta conferencia de Pepe vamos a aprender un poco sobre el awareness, que es la conciencia de experiencia como proceso creativo vinculado a la deconstrucción, a la exploración y al ejercicio continuo para la realización de piezas artísticas digitales. Adelante, Pepe, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Paola. También gracias a Gaby y a todo el equipo de VR Fest. Excelente trabajo que han hecho. Yo, pues por un tiempo estuve ahí trabajando también con Gaby y sí me tocó ver la primera entrega de VR Fest. Increíble trabajo y felicidades por haber llegado ya a esta quinta entrega. Y muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues yo quiero platicarles con varios ejemplos cómo es que la percepción que uno puede tener sobre un concepto o un objeto nos ayuda a identificar sus aspectos fundamentales y de ahí abstraerlos, reestructurarlos, reordenarlos y de esa manera reinterpretarlos con la finalidad de utilizar estos aspectos en otras funciones o en otras aplicaciones mediante similitudes con otros objetos o conceptos. Perdón. Listo. Y, ok, bueno, entonces, el chiste es lograr crear o inventar algo que es nuevo para nosotros y posiblemente nuevo para aquellos a los que se los presentamos. ¿A qué me refiero? Pues en un modo muy reduccionista, me refiero a utilizar una herramienta de la manera en la que no estaba intencionalmente diseñada. Tal vez separando la herramienta en sus partes, reordenándola de forma tal que funcione de una manera distinta, o simplemente que una de sus partes se convierta en un fragmento de una pieza nueva, que sea un componente para esa nueva pieza o para esa nueva instalación. Entonces, voy a platicar con ejemplos y voy a tratar de ilustrar un poco los conceptos que estoy tratando de definir en esto. Como yo los he experimentado y como a mí me han funcionado precisamente para hacer nuevas creaciones. Quiero empezar con el caso de un sitio web que me comisionaron hace años, hace como 3 años más o menos, donde lo que buscaba era presentar un repositorio de arte y piezas indígenas digitalizadas. Ahí nos encontramos fotografía, pinturas, escultura, tejidos, etc. Y uno podía navegar y buscar por términos o por campos semánticos con los metadatos de las piezas, así como en cualquier buscador, con autor, o sea, por la búsqueda por autor, por descripción, por técnica, por título, todo eso, que son textuales, ¿no? Como ejemplo más inmediato, pues tenemos Pinterest o Google Images. Pero el reto que teníamos, y más bien que nos planteamos nosotros, fue aumentar la experiencia del visitante y que no solo pudiese explorar de esa manera, sino que también de una manera más visual. Queríamos que pudiese encontrar resultados relacionados
específicamente con el color, o con los colores primordiales de esas imágenes. Pues es una cuestión como de qué estamos percibiendo como el color, ¿no? Porque no sabemos exactamente el valor, y sobre todo el valor digital, ¿no? Entonces, pues hicimos una investigación como de competencias y nos encontramos que no existían herramientas así de sofisticadas que nos dieran esos resultados dinámicos y sobre todo amplios, porque, o sea, al buscar por un color en específico, pues tenemos una relación con diferentes imágenes que tienen ese valor en específico. Vamos a pensar como en el caso de un color hexadecimal, ¿no? Por ejemplo, en el rojo, un rojo, por así decirlo, tenemos el AA222, digamos. Y ese valor, cuando lo buscamos en estas plataformas, pues nos entregaban específicamente las imágenes que coincidían con ese valor, ¿no? Entonces, pues no nos daba lo que queríamos y pues nos dimos a la tarea de inventar ahí una herramienta que nos ayudara para eso. Para lograrlo, pues pensamos, bueno, ahí en ese momento yo desconocía muchas cuestiones digitales sobre el color, pero alguien ahí en el equipo pues, tenía todo este conocimiento y nos comentó que pues el espectro del color lo podíamos representar como en una gráfica volumétrica, porque tenemos tres, se puede decir de esa manera, tenemos tres vectores, ¿no? Que es el tono, saturación y luminosidad. Entonces, esa representación son tres dimensiones, entonces ya vemos una cuestión volumétrica. Y de ahí, pues, salen varios problemas, ¿no? Por ejemplo, estábamos pensando en el color rojo, ¿no? Pero si vemos un poquito como hacia el lado o hacia lo profundo, pues resulta que tenemos un tono más amarillo. Y si cambiamos el ángulo, pues puede que nos encontremos un tono más verde o un morado, ¿no? O sea, es una cuestión un poquito del matiz de los colores y del gradiente que puede tener a partir de este recorrido de estos tres vectores. Para ilustrarlo mejor, bueno, yo ahí los invito a que lo busquen en Google Image como espacio del color. Y entonces por ahí van a encontrar imágenes que están distribuidas así en tercera dimensión, ¿no? Yo estaba acostumbrado a verlos en dos dimensiones. Yo creo que muchos hemos visto como esas gráficas de color, del espacio del color en dos dimensiones, pero ya cuando hablamos de tres dimensiones, sobre una gráfica de tres dimensiones, pues es una cosa más compleja. Y un algoritmo que se acerca como al recorrido a partir de distancias polares, por ejemplo, que en ese caso, pues es la geoespacialización, que nos sirve precisamente para recorrer distancias volumétricas. Entonces, pensamos que si normalizábamos los valores de tono, saturación y luminosidad, y usábamos este algoritmo de geoespacialización, pues íbamos a tener una herramienta que navega desde un punto y te da resultados perceptuales, que justamente ese es el chiste, esa es la clave que estábamos buscando, algo perceptual, algo que podíamos identificar más con la vista que con un valor concreto. Entonces, eso nos daba resultados más amplios, más dinámicos, más interesantes, y precisamente eso es lo que queríamos al momento de presentar esta herramienta, ¿no? Que les diera esta capacidad de investigación a partir del color. Nos daba estos matices en los resultados, y eso era muy impresionante, la verdad. Ahí destaca la forma en la que integramos una herramienta destinada al uso del GPS y la localización. Entonces, ahí viene lo importante. Y lo trasladamos a un concepto del entendimiento del espacio del color. Ese es el punto que quería destacar como en ese sentido. Ahora, otro proyecto que quiero platicar también es sobre una plataforma en línea creada en conjunto con el colectivo de arte. Allí nosotros generamos una narrativa a partir de exploraciones sonoras y visuales
a través de lo que producían los artistas que invitábamos, y ellos lo producían a partir de una idea, un término que nosotros les otorgábamos. Ahí el chiste era incentivar el ejercicio creativo y la exploración artística y publicar los resultados, dándoles cohesión mediante pues una edición y emparejándole las piezas sonoras con las visuales, porque por ejemplo teníamos artistas sonoros y teníamos artistas visuales y cada uno por separado hacía su exploración y hacía sus resultados, y entonces al presentarlo nosotros lo que hacíamos era tratar de hacer un match basado con el término, ¿no? O sea, nos referimos por ejemplo pues a ahorita ya no me acuerdo de cuáles son los términos en específico, pero a final de cuentas teníamos esto, ¿no? O sea, este proceso de edición que nos ayudaba a hacer un match entre lo que estaba interpretando un artista y otro. Y ahí lo que quiero destacar es el proceso de reinterpretación de los términos y los conceptos que propusimos para crear, lo cual llevó, esto fue muy importante porque llevó a muchos a superarse, a explorar nuevas técnicas y herramientas digitales. Muchos no estaban muy cómodos con diferentes plataformas de trabajo, ¿no? Y entonces, pues esto de incentivarles a través de este ejercicio en donde pues, no tenían ningún tipo de compromiso para simplemente crear, les ayudó muchísimo a superarse a sí mismos, ¿no? Varios de los artistas, yo incluido, porque yo también participé presentando piezas, pues recurrimos a la búsqueda de inspiración por medio de la creación de otros artistas. Y ahí quiero destacar el hecho de que no estamos hablando de plagio, sino que es un proceso de inspiración, porque realmente no siempre sabemos cómo es que las cosas que alguien más hizo, las hizo, ¿no? Las realizó. No tenemos noción de la técnica, no tenemos noción de su proceso, pero las percibimos. Y eso a veces nos hace conscientes también de cómo estamos interactuando con esas obras o cómo las estamos percibiendo. A final de cuentas tuvimos un resultado creativo a partir de la exploración, de la reinterpretación de una idea, de la percepción de otras obras y piezas artísticas. Y ese es el punto a destacar de eso, ¿no? Si quieren echarle ahí un ojo también a esas piezas, pues las tenemos están publicadas en Instagram y en Bandcamp con el hashtag de exploración colectiva. Ahí los invito a que las vean e igual las critiquen, ¿no? Esto es lo más importante, dejar ahí una crítica al respecto. Ahora, he estado hablando mucho acerca de la percepción. Y bueno, pues, ¿qué es la percepción, no? Pues, de acuerdo a lo que nos dice la psicología, por ejemplo, es el proceso de entendimiento de lo que experimentamos a través de la organización, de la identificación y la interpretación de la información sensorial. Y ahí es donde quiero enfocarme ahorita acerca de los sentidos. Porque desde ahí se puede empezar a jugar con la percepción. Cuando estamos creando, podemos empezar a ver cómo determinar a partir de la parte sensorial, ¿no? Y específicamente, pues, quiero hablar acerca de la sensorialidad digital. De una manera análoga, pues tenemos los sentidos, los más conocidos que tenemos es el tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Pero también se han propuesto desde la modernidad, desde los 50, desde 1950, a raíz del movimiento intelectual de ciencias cognitivas, que existen más de 5 sentidos. Por ejemplo, el sentido de la temporalidad, que pues es un sentido más allá, ¿no? De estos 5 sentidos que tenemos. Igual el sentido del equilibrio, que es el vestibular. Y así otros, ¿no? Ha habido muchas propuestas al respecto. Ahora, yo lo que quiero enfocarme es en la sensorialidad digital. Voy a tomar como referencia un video
de Wirebrand Lab, ahí lo pueden encontrar, que es de Wired Insider, que se llama Los 10 sentidos que pueden hacer a los robots más humanos. Bueno, en inglés lo van a encontrar como The 10 Senses That Will Make Robots More Human. Igual, más ahí en el canal en Discord, ahí dejaré la referencia. Y bueno, de lo que trata en el video es sobre darle capacidad a los robots de operar en el mundo humano. Y lo más natural sería que pues, usen los mismos sentidos que nosotros tenemos, pero para lograrlo, realmente para lograrlo es necesario agregar más sensores específicos que le permitan lograr una percepción de como la que nosotros tenemos. O sea, esa capacidad de percibir que nosotros tenemos la queremos representar de una manera digital. Entonces, por ejemplo, ahí habla en el video sobre el sentido de la dirección, el cual nosotros percibimos con los ojos, pero en el mundo digital usamos, por ejemplo, GPS, ¿no? Entre otros. En el sentido del tiempo, en el video menciona cómo el tiempo está conectado en la red, en la nube. Y pues todo allí está sincronizado. Entonces eso nos da como otra forma de utilizar la conexión o la sensibilidad sobre el tiempo. El sentido del balance también lo menciona, y es una percepción que hacemos a través de una mezcla de sentidos. De igual manera, en el mundo digital, pues, requerimos una mezcla entre el acelerómetro y el giroscopio para poder entender dónde estamos, o bueno, dónde está el dispositivo está ubicado y dónde se encuentra arriba y dónde está abajo, ¿no? Y dónde está hacia enfrente. Y básicamente, pues, el giroscopio que mide el giro, pues sabe hacia dónde dirigirse, ¿no? Ahí en el video también ilustran con un dron que está volando y dicen textualmente, dice, esto es un robot, tiene un acelerómetro, un giroscopio, un sensor de presión, un sensor ultrasónico, etc., un montón de sensores, todo para mantener perfectamente su posición a flote, ¿no? Y está ahí el dron. Entonces, pues eso es un conjunto de sensores, ¿no? Y eso, si lo vemos desde esa manera, pues nos abre todas las posibilidades de seguir experimentando, de seguir agregando diferentes tipos de sensado para poder enriquecer una experiencia o para poder enriquecer la percepción de la realidad por parte de una interpretación digital. Igual en el video, vemos que para obtener información de la realidad dentro del mundo digital, necesitamos hacer ciertas analogías sobre la percepción física, utilizando una mezcla de sensores. Y lo que me llama mucho la atención de lo que mencionan en ese video es acerca del último sentido, que es el sentido de la percepción de la realidad a través del sensado digital. Ese punto lo ilustran con la realidad virtual. Y cómo es que los sensores digitales son los realizadores de la experiencia. Porque estamos percibiendo, o sea, ya que estamos inmersos en la realidad virtual, estamos percibiendo nosotros la información del mundo real que ya fue interpretada por otro tipo de percepción. O bien, podríamos llamarle simulación, pero todo depende de cómo esté interpretada la información y cómo se presenta la información, la interpretación. O sea, no siempre es realmente una simulación fiel a lo que está sucediendo en la realidad, ¿no? Entonces, ahí viene cómo percibimos la realidad a través de la realidad digital y de la interpretación de los que fabricaron esa experiencia. Por ejemplo, dentro del ámbito sonoro, tenemos técnicas de grabación de campo. O sea, salimos, grabamos con un micrófono o en un estudio. Y justo, ahí quiero hablar acerca de Foley, del Foley, que es una técnica de efectos de sonido que simula los sonidos que acompañan a un medio visual dentro del cine y televisión. Esto pues, normalmente se hace ya en la etapa de postproducción, porque pues, ya se tiene exactamente cuál es el video, ya se tiene exactamente cuáles son los elementos que están dentro de la imagen, y entonces lo que queremos es como tratar de representarlos de la manera más adecuada, ¿no? Pero a final de cuentas,
lo interesante del Foley es que ahí es un ejemplo de cómo la realidad que se nos presenta en medios audiovisuales no necesariamente coincide con lo que realmente es nuestra realidad. Por ejemplo, he visto que muchos han usado el sonido de un paraguas para, así, lo abren y lo cierran, y entonces suena como el sonido del aletear de las aves, ¿no? Suena... por ejemplo, con cáscaras de cocos, al golpearlos en una superficie de madera, pues pueden hacer como el galope de un caballo, o el sonido de una manija al girarla fuertemente, así una manija de una puerta, suena como si hubiesen activado un arma, ¿no? Así. Y ese es precisamente el ejemplo, ¿no? Tenemos elementos que no coinciden con la realidad, pero están siendo utilizados pues, de una manera creativa para representarla a través de otro medio, ¿no? Otra parte de la sensorialidad en una experiencia digital también es la áptica, y en especial la áptica tecnológica. Y quiero abordar este tema analizando sus partes fundamentales del concepto. Quiero reconstruir la áptica o extenderla o aumentarla más allá de lo que significa, precisamente porque de esa manera, a través de este proceso de reinterpretación de ese concepto, me puede ayudar a llevarlo a otros lados, ¿no? A llevarlo a un nivel un poco más alto. Entonces, voy a poner como ejemplo un botón físico como este, ¿no? Este se le conoce como un push button. Entonces, vamos a partir de ahí. Si yo presiono el botón, este es como el de las arcadias o de las maquinitas, bueno, este es un poquito más robusto, pero es similar. Tiene dos estados, voy a reducirlo a dos estados. Tiene el estado de reposo y el estado de presión. Y aquí tenemos áptica, porque estamos viendo, si yo presiono, yo estoy viendo que el botón se sume, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya estoy teniendo una retroalimentación. También escucho que truena cuando lo estoy presionando. Ya tenemos dos sentidos ahí que están involucrados. Y luego, veo que no está a la misma distancia cuando lo presiono, ¿no? Entonces tengo también otra percepción de esa distancia. Y por último, pues bueno, siento que está tronando, ¿no? Y siento que se está moviendo. Entonces, prácticamente tenemos ahí un conjunto de sentidos involucrados para poder entender que tenemos una retroalimentación. Y eso es la percepción que tenemos sobre la interacción con el objeto y la inmediata retroalimentación de nuestra interacción con ese objeto. Ahora, quiero llevar este entendimiento que acabo de dar, o sea, que acabo de hacer yo con respecto a la áptica, y lo quiero trasladar a otro tipo de interacción. Vamos a pensar en un espacio cerrado, como una bodega vacía, amplia, sin muebles, solo las paredes, el techo, el piso, y ahí vamos a montar una experiencia. Vamos a hacer que esa experiencia sea inmersiva e interactiva, ¿no? Vamos a tratar de lograr que sea inmersiva, pero sabemos que es interactiva. ¿Cómo es interactiva? Bueno, pues va a tener una iluminación controlada, van a estar varias luces montadas en la parte superior, y vamos a tener varios sensores alrededor de toda la bodega. Podemos usar cualquier tipo de sensor, ¿no? Podemos utilizar cámara y computer vision, o podemos utilizar N cantidad de sensores, lo que en eso ahorita no es relevante, ¿no? Vamos a evitar poner anuncios de párate aquí, muévete hacia allá, o etc. No queremos utilizar comunicación verbal. Entonces, yo me imagino, al estar yo ahí adentro, que tengo todo ese espacio para recorrer esa bodega, ¿no? El espacio me sugiere que yo puedo moverme. Entonces, y puedo no hacerlo, ¿no? Pero en este caso lo voy a hacer, ¿no? Y entonces al moverme y al llegar
a ciertos puntos. Por ejemplo, yo empiezo a caminar y me doy cuenta que una de las luces que está justamente arriba, así perpendicularmente hacia arriba, se está iluminando, me está iluminando a mí, ¿no? Entonces, ok, bueno, si yo me muevo del lugar, pues resulta que esa que estaba iluminada se apaga y ahora se prende la nueva luz en donde yo me encuentro, ¿no? Y eso es a donde quiero llevar este entendimiento de áptica, porque no está directamente relacionada con tocar, sino que está relacionada con la temporalidad y la espacialidad. Ahora, imaginemos que en esa misma bodega, así está amplia, ¿no? Y entonces yo alcanzo a ver en medio, hay un mueble, hay una columna. Y justo está en el mero centro, ¿no? Y entonces yo veo que allá adentro hay una esfera iluminada. Y esa esfera tiene su propia iluminación y está emitiendo luz y está como parpadeando, como si estuviera respirando, ¿no? Y entonces medio se prende, se difumina y así está sucediendo, ¿no? Y entonces me acerco a esa esfera, pongo mi mano sobre esa esfera, puedo tocarla o no necesariamente, ¿no? Pero al hacerlo, lo que va a suceder es que todas las luces se iluminan, toda la bodega se ilumina completamente. Ahora, ¿aquí qué está sucediendo? Pues yo estoy interactuando con un objeto específico. Lo toqué, o tal vez no lo toqué, pero la áptica, o lo que yo consideraría áptica, con base en la reinterpretación que hice hace rato, pues es una áptica extendida. No solo sucedió la retroalimentación sobre el objeto, sino sobre la pieza completa, sobre la instalación completa. Todos los elementos que están vinculados a esa pieza, a toda esta pieza, responden y retroalimentan mi interacción con el objeto con el que estoy interactuando. Por tanto, la experiencia se vuelve inmersiva y a la vez se vuelve... La interacción es total con la pieza, ¿no? O sea, yo estoy interactuando completamente con la instalación. Mi punto es que el hecho de interactuar con un objeto no significa que ese objeto deba de estar aislado, sino que puede estar interconectado a toda la experiencia. Y eso convierte a toda esa pieza o a toda esa instalación como un solo objeto, con diversos puntos de interacción y diferentes resultados. Y a mí me resulta muy útil verlo desde esa perspectiva porque me permite intercambiar los objetos interactivos. Puede que estén en ese lugar, puede que interactúen de esa misma manera o puede que sea un objeto distinto. Y también puedo intercambiar las retroalimentaciones resultantes. Tal vez no sean esas luces, tal vez sean algunas, tal vez sea una proyección de una imagen, ¿no? en el espacio, tal vez sea sonora. Eso me ayuda mucho a jugar y sobre todo a jugar, ¿no? Y explorar la pieza y la instalación desde muchos ángulos. Eso es lo que me ayuda muchísimo. Quiero hacer notar que en todos estos ejemplos encontramos de una manera tácita la importancia de los estudios interdisciplinarios en el campo creativo. Porque, o sea, por ejemplo, hablé acerca del espectro de color, hablé acerca de algoritmos de geoespacialización, hablé acerca de interpretación artística, de percepción, hablé de cosas de psicología, ¿no? Hablé acerca de sensores digitales y sensibilidad también humana. Entonces, yo creo que para abordar un tema desde distintas perspectivas y disciplinas, bueno, más bien abordándolo desde distintas perspectivas y disciplinas, pues podemos ver que convergen en ciertos aspectos de ese tema, del tema de estudio. Entonces tenemos una imagen más completa y eso puede ayudar a realizar un proyecto todavía más enriquecido, ¿no? En conclusión, yo creo que podemos utilizar las partes fundamentales de los conceptos y objetos que tenemos en nuestra realidad, los podemos reinterpretar jugando con esos aspectos, reordenándolos,
podemos a la vez dar uso de nuestros sentidos o a los sentidos digitales de una manera más en conjunto y poner así nuevas ideas de sensorialidad y que a su vez pueden alterar nuestra percepción o la percepción digital y con eso generar nuevas reacciones, nuevas actividades, nuevas percepciones, experiencias, pero sobre todo, pues nuevas perspectivas para nuestra conciencia de la realidad. Normalmente se sugiere que la realidad debe de estar separada de la fantasía, porque así es como nos enseñan a lidiar la realidad. Sin embargo, pues nuestra mente se inquieta y necesita ejercitarse a través de la experiencia, sobre todo. Entonces, yo diría que para imaginar necesitamos apreciar la realidad y para realizar necesitamos usar la imaginación. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Pepe. Oye, ¿te podemos hacer 2 preguntitas? Claro que sí. Muchas gracias. ¿Qué códigos nos puedes recomendar o plugins nos podrías recomendar y cuál es tu software favorito? Plugins, bueno, pues plugins podemos decir que todos los sensores que podamos usar, mientras más podamos experimentarlos mejor. Hay muchos que son adecuados para la situación, pero no está de más probarlos y poco a poco irlos descartando, ¿no? Y herramientas, lenguajes, ¿te referiste específicamente? Bueno, yo diría más bien como herramientas. Pues hay herramientas de programación visual que, por ejemplo, en el ámbito visual tenemos, bueno, de resultantes visuales tenemos 4V o Touch Designer, inclusive MaxMSP, ¿no? Y estos son conexiones por nodos y esos son muy útiles porque tienen conceptos más claros, un poquito más concisos con respecto a la utilidad que quieres darle, ¿no? Por ejemplo, pues quieres sacar una pantalla, o sea, quieres mandar una imagen, una textura, una pantalla, pues ya tienes ahí un componente que te ayuda a utilizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esos son muy, muy buenos. Normalmente yo los utilizo mucho. Pero para entender como el mundo del lenguaje formal y la programación desde la perspectiva artística, pues también no descarto utilizar lenguajes de programación textuales, como por ejemplo Processing, que es un buen ambiente de programación para iniciar y sobre todo para entender mucho acerca del lenguaje formal y de los algoritmos y de la construcción en el ámbito de la programación. Perfecto, muchas gracias. Oye, ¿y cuál sería, no sé, tu hardware favorito o esos gadgets necesarios para ser un creador digital? Pues algo que es muy llamativo para mucha gente es el computer vision. Yo creo que poder utilizar cosas que estén relacionadas a eso ayudan muchísimo. Por ejemplo, allá hay herramientas que te permiten integrar inteligencia artificial de una manera muy rápida y que te piden que conectes tu cámara, o sea, le das ahí un clic bien rápido, conectas la cámara y listo, ya te reconoce, por ejemplo, profundidad, ya te reconoce pues movimiento y sabe que si, por ejemplo, estás haciéndole así con la mano, pues ya va a decir, pues aquí hay el espacio donde está interactuando con un espacio digital, ¿no? Esas herramientas son muy, muy útiles y son muy fáciles de aprender. Perfecto, Pepe. Pues muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros en VR Fest. Muy, muy interesante tu plática. Y pues bueno, te invitamos a que te unas con nosotros a este canal de Entrepreneurs Lounge en Discord para que puedas interactuar con la comunidad. Muchas Muchísimas gracias, otra vez, gracias. un placer tenerte. Gracias, todo un placer también haber asistido y la invitación, muchísimas gracias por eso. Gracias a ti, Pepe. Y bueno, todos los que nos siguen escuchando, por favor no se pierdan la siguiente conferencia que está por empezar ya. Esta se llama Recorridos por Eventos XR en la TAM por Juan Manuel Escobar. En un minutito más.